Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevo, ¿sí? Hoy vamos a estar trabajando de dos maneras. En un primer momento vamos a hacer un repaso, ¿sí?, de la actividad anterior, donde estuvimos trabajando la revolución industrial, la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos, ¿sí?, que son los antecedentes que tenemos para nuestra revolución de mayo, ¿sí? Y luego sí trabajaremos el tema propio de esta clase, que son las reformas borbónicas en América colonial, ¿sí? Bueno, comencemos con el repaso, ¿sí? No me voy a detener mucho en explicar cada antecedente porque son temas que ya vieron, pero sí me interesa resaltar algunas cuestiones, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron cambios económicos y políticos que modificaron a la sociedad europea, ¿sí? En cuanto al aspecto económico, podemos hablar de la revolución industrial, ¿no?, que se dio en 1760 en Inglaterra, donde se transformó, sí, la manera de producir y de organizar la economía, producto de la maquinaria a vapor. Surge la industria textil y sobre todo el ferrocarril como grandes elementos de esta época, o en realidad de esta revolución. En cuanto al aspecto político, hablamos propiamente de la Revolución Francesa en 1789, ¿sí? Sin embargo, la independencia de los Estados Unidos tuvo un rol fundamental como factor que la desencadena. ¿Por qué? Retomemos algunas cuestiones. ¿Se acuerdan que para el 1700 habitaban en el actual territorio estadounidense 13 colonias inglesas, ¿sí? En 1763, los reyes de Gran Bretaña invaden Canadá, Luisiana y otros territorios franceses en América del Norte. Producto de esto, los reyes aumentan los impuestos por los costos de la guerra. Esto le provoca mucho descontento en las colonias, quienes deciden rebelarse, ¿sí? Por ejemplo, a través del motín del té. ¿Se acuerdan que tiran simbólicamente cargamentos de té de los barcos que venían de Inglaterra? Esto provoca y desencadena una guerra entre las colonias y Gran Bretaña. Los colonos van a ser fuertemente apoyados, sobre todo económica y militarmente, por Francia y España, que eran, digamos, los grandes enemigos de Gran Bretaña en esta época, por la expansión ultramarina y por las colonizaciones en América. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ¿qué tenemos que pensar? Estados Unidos declara en 1787 la primera constitución escrita del mundo, ¿sí? Y a partir de acá surge como factor que va a desencadenar la Revolución Francesa. Porque piensen que la Revolución Francesa va a estallar 2 años después, ¿sí? Francia estaba atravesando una gran crisis económica, producto del despilfarro del rey Luis XVI y además del apoyo que había dado a Estados Unidos en la guerra. Decide modificar impuestos y subirlos. Y el cambio más trascendental capaz es que le cobra los impuestos a los nobles. Hasta ese momento los nobles no pagaban impuestos. Esto genera mucho alboroto en los estados generales. Acuérdense que eran 3: clero, nobleza, artesanos y burgueses. Genera mucho revuelo. Y el tercer estado, que eran los burgueses y los artesanos, deciden separarse de los estados generales y forman la Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI logra detener esta asamblea, lo que produce la toma de la Bastilla. Sí, acuérdense que la Bastilla era una prisión para los opositores de Luis XVI, además de que era un depósito de armas. Y aquí sí surge la Gran Revolución, ¿sí?, donde se declaran los derechos humanos universales para el ciudadano, ¿sí?, que abolían los títulos nobiliarios y buscaban que los hombres vivieran en libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? No me voy a detener mucho a explicar la Revolución Francesa porque ya la vieron, pero sí me interesa que entiendan que la Revolución Francesa, ¿qué provoca? Reacciona la mayoría de los estados europeos, ¿sí?, que no querían una república, que querían seguir manteniendo las monarquías absolutas, ¿sí? Acá aparecen también las grandes guerras napoleónicas. Acuérdense que Napoleón era un general francés que
después de la Revolución Francesa. Él expande la revolución y los idearios de la Revolución Francesa a toda Europa. ¿Cuál era su objetivo? Abolir las monarquías absolutas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué provoca? Que muchas monarquías absolutas europeas comiencen a reformarse, y una de ellas precisamente es España, y este es el nexo con la clase de hoy. La idea de hoy era ver las reformas borbónicas. ¿Producto de qué? De la gran crisis europea y sobre todo española, ¿sí? Bueno, comencemos a explicar las reformas borbónicas. Antes de esto me gustaría dar un contexto previo de qué estaba pasando en España, ¿sí? Antes de la llegada de los Borbones al trono, ¿sí? Piensen que en el siglo XVI o mediados del siglo XVI España estaba en su máximo auge, ¿sí? Era una potencia mundial, tenía territorios en Asia, África y América, le iba muy bien económicamente, tenía mucha expansión y digamos, la monarquía era muy fuerte, ¿sí? Estaba bien organizada y tenía poder. ¿Qué sucede? En 1700 muere Carlos II, último de la dinastía Habsburgo. Esto provoca una crisis porque no había dejado heredero a la corona. El rey Luis XIV, francés, comienza a mover sus hilos e influencias políticas. ¿Para qué? Para imponer a su nieto Felipe V, que no solo era heredero de la corona francesa, sino que era heredero de la corona española. Imagínense unir esos dos reinos. Obviamente las potencias europeas se ponen en contra, porque semejante unión traería problemas catastróficos a esas coronas, y comienza así la famosa Guerra de Sucesión Española, ¿sí? Que dura 7 años, finaliza en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht. No voy a detenerme mucho a explicarlo, solamente a decir que Felipe V renuncia a la asunción o a ser heredero de la corona francesa en el trono, se queda la corona española. Sí, además hace unas concesiones de territorios con Inglaterra y Portugal, pero no es lo importante. Lo importante es que así llegan los Borbones a la corona española. Felipe V, al ver la crisis económica y política que había en la corona, decide realizar las reformas borbónicas con el objetivo de ¿qué? De reformar la autoridad real a partir de ¿qué? De una administración más eficiente, y además de reorganizar los territorios españoles, no solo en España, sino en sus colonias, ¿sí? Para eso impulsa 4 reformas. La primera es la creación de nuevos virreinatos y la reorganización de los preexistentes. Acuérdense que está el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. El Virreinato de Nueva España queda tal cual. Se divide el Virreinato del Perú en el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Además se crea la Capitanía General de Chile y de Venezuela. Se establece la alcabala, que es el impuesto real a la compra y venta de productos. Se crearon nuevas aduanas, la de Buenos Aires, la de Arequipa en Perú y la de Cochabamba y La Paz en Bolivia, y se expulsan a los jesuitas de América. Acuérdense que los jesuitas eran una orden de monjes que habían llegado a América a evangelizar, a traer la palabra de Dios. Más que nada era una organización de beneficencia, ¿sí? Más social, involucrada más que nada con los campesinos e indígenas. Esto trae una seria rivalidad con la corona, más que nada en el ejercicio del poder. Imagínense, si la corona quería centralizar el poder, no podía tener una figura como los jesuitas, que era una figura de autoridad en América, porque eran claramente rivales, ¿sí? Entonces los expulsan y dejan de estar como esos, digamos, para ser claros, rivales, ¿sí? Que los amenazaban constantemente en el ejercicio del poder, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, hemos llegado al final de la clase, ¿sí? Espero haber podido aclarar las dudas, si las hubiera, de la clase anterior. Sí, ahora los invito a resolver una actividad que tiene 3 puntos, ¿sí? El primero, deberán copiar en sus carpetas unos cuadros que sintetizan todo lo visto en la clase de hoy. Luego deberán realizar una actividad cierre de las revoluciones atlánticas. Y la última actividad es una actividad de autoevaluación, donde los invito a ustedes a evaluarse y a ver en qué quedaron flojos. Cualquier duda, no duden en escribirme a través de su preceptora, ¿sí?
Les mando un saludo enorme, por favor cuídense y nos estaremos viendo pronto, ¿sí? Y por favor quédense en casa, ¿sí?